Él es doctor en Desarrollo Económico, PhD, Maestría en Economía, MA, del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam en Holanda, ingeniero comercial en la Universidad de Chile. Ha sido ministro de Hacienda de Bolivia del 2004 al 2005, economista senior de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, de 1999 al 2004, director ejecutivo de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, es consultor internacional para la Unión Europea, el BID, la OIT, la CEPAL, la ODI y el PNUD. Entre sus varias publicaciones resalta el libro sobre deuda, crisis y reformas en Bolivia, publicado por Palgreblan Macmillan de Londres. Luis Carlos Gemio va a exponer la perspectiva para articular los roles del sector público y privado. Es moderador de esta exposición don Marcos Salinas, primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. En primer lugar, felicito a la Cámara Nacional de Comercio por esta iniciativa de organizar este seminario que va a permitir compartir ideas sobre las formas en las cuales se pueden articular los sectores públicos y privados, y también gozar de la experiencia internacional que nos transmiten o es transmitida a través de los expositores. Y también agradecer por la invitación a presentar esta ponencia en este seminario, en este foro, lo cual me va a permitir compartir con ustedes algunos temas que encuentro que son relevantes y que hay que tomarlos muy en cuenta. El título de mi exposición es la Agenda Prospectiva para articular los roles del sector público y privado, y por lo tanto, a diferencia de las ponencias anteriores, yo voy a concentrarme más, en primer lugar, a un nivel más macroeconómico, que es el área en la cual yo me he especializado, pero por otro lado también un poco va a ser mirar hacia adelante, mirar el futuro, ¿no? Nosotros, o Latinoamérica en su conjunto, la región en su conjunto, y Bolivia no ha sido una excepción, ha atravesado un periodo de bonanza económica, la cual ustedes están totalmente en conocimiento. Como vemos en este cuadro, el PIB per cápita de la región ha subido, no sé si se ve tan significativamente, como se ve en el gráfico, en las barras azules. El salto ha sido en promedio del PIB per cápita de la región, ha aumentado de 4.800 el año 2005 dólares per cápita a nivel regional, como promedio ponderado, a más o menos 9.500 el año 2012, o sea, es un incremento importante, de la cual ha tenido mucho que ver, como lo han expresado los expositores anteriores, la bonanza internacional de las materias primas debido al crecimiento, al auge que han mostrado las economías emergentes. El caso, los denominados BRICS, que es un subconjunto de las economías emergentes, donde están Brasil, Rusia, la India y China. Para darles un dato, la ponderación de los BRICS en el PIB mundial, el año 90, por los años 90, era un 31%. Debido a la bonanza que se registró en los años siguientes, el 2012 la ponderación del PIB de estas economías en la economía mundial llegó a ser un 50%, o sea, ha sido una bonanza nunca antes vista en la historia económica. Ahora bien, no se nota muy bien las letras, lamentablemente, pero esta bonanza le ha permitido a la región, a Latinoamérica, además de los logros económicos de aumentar su nivel de ingreso, también lograr algunos objetivos sociales que habían estado postergados por mucho tiempo. Por ejemplo, se redujo el desempleo, se pudo reducir también la incidencia de la pobreza, además de otros objetivos macroeconómicos como fortalecer las
las finanzas públicas, acumular reservas internacionales, además del objetivo de aumentar el PIB per cápita que acabamos de ver en el gráfico anterior. Sin embargo, en este momento, la región se encuentra en una coyuntura en la cual se habla mucho de que el superciclo de las materias primas, como fue denominado todo este periodo de bonanza que vivimos, está llegando a su fin. Es muy probable que los precios de las materias primas no caigan, pero lo que se espera a futuro es que no tengan el aumento que han registrado hasta este momento en la última década, digamos. O sea, posiblemente se mantengan estables, pero no van a subir a los niveles que observamos llegaron el año 2008, por ejemplo, el caso del petróleo y otras materias primas. Entonces, nos estaríamos aproximando al término de este superciclo y, por lo tanto, lo que venga a futuro, la región y Bolivia como parte de Latinoamérica va a tener que afrontarla con esfuerzos propios. O sea, no vamos a tener la ayuda de la bonanza internacional y de altos precios de las materias primas como lo tuvimos hasta ahora. Y también esta coyuntura nos encuentra en un momento en que, debido a la bonanza, los países de la región han experimentado una reducción significativa de la incidencia de la pobreza y un porcentaje elevado de la población ha aumentado o ha subido hacia lo que se denomina la clase media, ¿no? Y por lo tanto, esas personas que han experimentado una mejora en sus ingresos, en su nivel de vida, tienen altas expectativas de continuar con esos logros y por lo tanto la región de alguna forma debería estar en condiciones de otorgárselos. O sea, estamos ante el término del superciclo de las materias primas, pero también con una población con mayores expectativas de la que tenía hace una década. Perdón. Entonces, en esta coyuntura se hace imperativo pensar en el largo plazo. O sea, ¿qué va a suceder con la región o qué va a suceder con el país en unos años? Y muchos países y muchos organismos internacionales han llevado adelante lo que se denominan los estudios prospectivos sobre el desempeño futuro de las economías, lo cual, en la coyuntura actual, nos permite introducir, posiblemente después de mucho tiempo, una visión de largo plazo al debate sobre los diferentes temas referidos al desarrollo del país en términos económicos, en términos tecnológicos, en términos sociales, en términos medioambientales. Además, mirar a futuro, hacia un mediano o largo plazo, nos permite relevar los principales temas que deben ser encarados con el fin de diseñar las políticas y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos que nos planteemos. Además de identificar las áreas de acción en los objetivos, en el logro de estos objetivos que nos planteemos, identificar las áreas de acción de los sectores público y privado en la agenda de desarrollo nacional. En Latinoamérica han habido varias iniciativas de organismos o países en este sentido. Por ejemplo, la CAF publicó hace un tiempo un estudio prospectivo denominado América Latina 2040, una agenda para futuro de prosperidad compartida. El BID recientemente ha publicado un estudio sobre América Latina y el Caribe en el 2025, también mirando hacia adelante, sobre lo que son las posibilidades de la región en términos del futuro. El gobierno de Chile, como dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, también ha publicado una agenda productiva de innovación y crecimiento. Y el gobierno de Bolivia también, como ustedes saben, dio a conocer hace un tiempo la Agenda Patriótica 2025, que es una agenda basada en 13 puntos. En la agenda que dio a conocer, por ejemplo, la CAF, América Latina 2040, en este caso proyecta
el PIB o proyecta la región, diríamos más que nada, hacia el año 2040, define una agenda para un futuro de prosperidad compartida. Entre los principales elementos de esta agenda está un escenario de lo que vendría a ser el business as usual, donde si las cosas continúan como están ahora, el PIB per cápita el año 2040 llegaría a ser de 13.700, el PIB per cápita promedio de la región, de Latinoamérica. Pero adicionalmente, en este estudio la CAF plantea un escenario de convergencia que se denomina, un escenario de convergencia donde el PIB per cápita podría llegar a ser de $35.000 en promedio, pero para completar esa agenda y lograr este objetivo se necesitaría profundizar la inclusión de grupos que en este momento están excluidos, digamos, de la bonanza externa, mejorar la productividad y también tener más competencia interna y apertura a los mercados internacionales. En la agenda de largo plazo planteada por el BID, que se llama Latinoamérica 2025, proyectan que el ingreso promedio de la región podría subir de $12.000 el 2012 a $20.000 el 2025. En ese caso, pero en el caso de que la región quiera eliminar la incidencia de la pobreza en forma definitiva, la tasa de crecimiento del PIB de la región debería ser de 7,5% al año. Y en el caso de la Agenda Patriótica 2025, elaborada por el gobierno de Bolivia, la cual, como ustedes saben, está basada en 13 puntos, de donde los puntos más sobresalientes son erradicar la pobreza extrema para el 2025, universalizar los servicios básicos, en el caso del agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, las comunicaciones, la vivienda, la universalización de los servicios de salud y educación, la diversificación y desarrollo integral y también alcanzar la soberanía alimentaria. O sea, estos son los puntos más importantes de esa agenda patriótica. Bien, todos estos escenarios a futuro tienen que incorporar o tienden a incorporar los cambios estructurales más importantes que se espera ocurrirán en el futuro en los países. Y en estas tendencias tenemos que partir, por ejemplo, el análisis en base a lo que van a ser las tendencias demográficas. Porque al final, si nosotros planificamos el futuro de un país, tenemos que pensar en el objetivo final de toda la estrategia y de todo el crecimiento, que son las personas. O sea, tenemos que tener un conocimiento, una idea de cuál va a ser la estructura de la población boliviana, cuántos vamos a hacer de acá al año 2025, qué cambios demográficos importantes podemos esperar en el futuro, qué va a suceder con la migración campo-ciudad, cuál va a ser la tasa de urbanización del país el año 2025, para, a partir de todas esas consideraciones, poder planificar diferentes aspectos de lo que es el desarrollo y crecimiento del país, ¿no? Ver cuáles van a ser las tendencias tecnológicas. En este momento Bolivia tiene una baja productividad de la mano de obra, hay una baja dotación de capital por trabajador. Es importante que se aumente el nivel de capital por persona para aumentar la productividad del trabajo, y eso también va a requerir, debido al avance tecnológico, mejorar la productividad del trabajo. Tenemos que ver cuáles van a ser las tendencias en la educación y en la calificación de la población. O sea, eso es algo que hay que mejorar y hay que aumentar para mejorar la productividad, lo cual tiene que ver con las tendencias en el ingreso y en la incidencia de la pobreza también.
Además de las consideraciones internas, se tiene que poner énfasis en las tendencias esperadas en el entorno internacional. Por ejemplo, el desplazamiento del poder mundial hacia el oriente y hacia el sur. Hay un cambio en las tendencias de la economía mundial, la mayor demanda de materias primas y la reacción de los países productores, ¿no? Como la bonanza que acabamos de presenciar en los últimos años, el progreso tecnológico mundial y las tecnologías o la irrupción de estas tecnologías disruptivas, como por ejemplo el 3D printing, que puede cambiar los procesos de producción en el futuro, y temas como por ejemplo el cambio climático y sus efectos sobre la agricultura y los desastres naturales. Bien, entonces todos estos aspectos, tanto en términos de lo que son el entorno internacional como las condiciones internas, tienen que ser considerados si vamos a realizar un análisis prospectivo. Bien, ¿qué elementos entonces, dada esta introducción, deberíamos incluir en una agenda prospectiva para articular los roles de los sectores públicos y privados en el caso boliviano? Yo les había mencionado que deberíamos partir de analizar las tendencias demográficas. En estos dos gráficos, lamentablemente no se ve muy bien, lo que se muestra es el crecimiento o lo que va a ser la población boliviana. En el primer cuadro, en la línea azul, muestra el crecimiento de la población boliviana entre el año 2010 al año 2025. En este momento, la población, de acuerdo al último censo, es de 10.300.000 habitantes. El año 2025 llegaríamos a 12.191.000 habitantes. O sea, no habría un crecimiento tan importante. En este segundo gráfico, en la línea azul, se muestra cuál sería la tasa de crecimiento o la evolución de la tasa de crecimiento de la población boliviana. Al momento del censo, la tasa de crecimiento era de 1,46% por año. Y esta tasa se va reduciendo, como ustedes pueden ver, y para el año 2025 esta solamente sería de 1,2%. O sea, la población sigue creciendo, pero lo va a hacer a tasas decrecientes. O sea, la población boliviana no va a crecer indefinidamente, y lo mismo sucede con la población mundial, sino que va a haber un momento incluso en el cual la población se va a estancar, pero eso va a ocurrir allá por el año 2050 o 60, y a partir de ese momento incluso la población puede empezar a decrecer. Entonces, por otro lado, lo que muestra la línea roja del primer gráfico es el crecimiento de la población económicamente activa, la cual en este momento es de 5.900.000 de acuerdo al último censo, y para el año 2025 llegaría a 7.500 habitantes o personas. Y en el gráfico de la derecha lo que se muestra es que la tasa de crecimiento de la población económicamente activa es mayor a la tasa de crecimiento de la población. Eso se da porque Bolivia tiene o goza de lo que se denomina el bono demográfico. En este momento, es decir, tiene una población joven importante, la cual va a entrar al mercado laboral. Entonces, por eso hace que la tasa de crecimiento de la población económicamente activa sea mayor a la tasa del crecimiento de la población en los próximos años. O sea, va a haber una gran irrupción de personas jóvenes entrando al mercado laboral que van a requerir fuentes de trabajo en el futuro. Pero en el largo plazo ese bono demográfico se nos va a terminar. Bien, otra tendencia importante en la población es se observa una creciente tendencia hacia la urbanización del país. En este gráfico en el gráfico de la izquierda se muestra la tasa de crecimiento comparada con la tasa de crecimiento de la población rural. Y estas son de acuerdo a proyecciones que realiza la CEPAL. Y lo que se puede observar que si bien tanto la población urbana y la población rural crecerán en los próximos años,
a tasas decrecientes, como se puede ver. La población urbana seguirá creciendo a una tasa mayor a la población rural, por lo que la tasa de urbanización de la población va a continuar aumentando, como se ve en el gráfico de la derecha. De acuerdo al último censo, la tasa de urbanización el año 2012 es de 67%. Para el año 2025, esa tasa subirá a un 71%. Entonces vamos a tener una población mucho más urbana y eso va a requerir, va a significar una mayor demanda de servicios, de energía eléctrica, de agua potable, de vivienda, de alcantarillado, de educación en el área urbana, comparando con el área rural, y por lo cual es importante anticiparse estos cambios para ver cuáles son las inversiones que va a requerir el país para afrontarlas y ver cuáles, dentro de todas estas múltiples demandas que solamente los cambios demográficos van a representar para la economía boliviana, cuáles van a ser los roles de los sectores público y privado. Como dijeron los que me antecedieron en las presentaciones, la magnitud de esta demanda, como vamos a ver posteriormente, son de tal magnitud que no van a poder ser afrontadas solamente por el sector público. O sea, es necesario, absolutamente imprescindible, que se dé una cooperación entre el sector público y el sector privado. Bien, si bien estas son las transformaciones demográficas más importantes, veamos qué sucede con el caso del PIB, ¿no? ¿Cómo nos proyectamos hacia el año 2025? ¿Cuál va a ser nuestro nivel de ingreso el año 2025? ¿Cuáles van a ser o qué condiciones se requiere para que nosotros podamos alcanzar esos niveles de ingreso? Este gráfico nos muestra que los logros en términos de aumentar el PIB per cápita en los últimos años para Bolivia han sido significativos, han sido súper importantes. Hemos podido subir el PIB per cápita de $1.040 por persona el 2005 a 2.951, como se muestra acá, el año 2013. Es un salto importante, pero como el resto de los países latinoamericanos, ha habido una gran ayuda de la bonanza internacional, de los altos precios de las materias primas. Y nuevamente para Bolivia, de lo que pase de acá en adelante, es muy probable que no tengamos el apoyo o la ayuda de mayores aumentos de los precios de las materias primas. Entonces, crecimientos futuros van a depender del esfuerzo de los bolivianos en este caso, ¿no? Si bien se ha logrado ese avance importante, todavía queda mucho que hacer, porque este gráfico nos muestra cuál es la posición de Bolivia en términos de PIB per cápita en comparación al resto de los países latinoamericanos. Y realmente vemos que si bien se han realizado logros importantes, todavía hay mucho que hacer. O sea, todavía estamos muy rezagados y en el contexto internacional, países como Chile, que están con niveles de PIB per cápita de $14.000 o más, están muy por encima del PIB per cápita que tiene Bolivia. El PIB per cápita que tiene Bolivia está solamente por encima de Nicaragua y Honduras en la región y está por detrás del resto de los países. Entonces, la pregunta es acá, ¿cómo nos vemos el año 2025? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Vamos a poder, y no solamente, eso no quiere decir que vamos a alcanzar a otros países, porque todos los países van a seguir creciendo, pero ¿cómo nos vemos en términos de lo que vamos a hacer en algunos años? El año 2025 vamos a tener el PIB per cápita del Ecuador, vamos a tener el PIB per cápita del Perú. ¿Y qué condiciones deberían cumplirse para lograr esos objetivos? En este gráfico, en la izquierda lamentablemente no se ve bien, nos muestra 3 escenarios, ¿no? Hay uno más oscuro, que es verde en el original, está el escenario rojo y el escenario azul. Yo les voy a explicar qué significa cada uno de esos escenarios. En el escenario de más arriba, lograríamos
para el año 2025 un PIB per cápita de más de $7,000 por persona. O sea, en este momento, como les dije, el PIB per cápita es de $2,900, o sea, más que duplicaríamos el PIB per cápita para el año 2025. Pero, ¿qué necesitaríamos para lograr ese PIB per cápita? En primer lugar, tendríamos que aumentar la tasa de inversión de la economía, que en este momento es alrededor de un 20%, subirla a un 30% del PIB, como se muestra en este gráfico de la derecha, ¿no? O sea, partimos de un nivel cercano al 20%. El año pasado la tasa de inversión fue de un 18% del PIB. Tendríamos que subirla hasta un 30% para alcanzar el objetivo de lograr un PIB per cápita de $7,150, lo cual equivale al nivel que tiene el Perú ahora, ¿no? O sea, y eso significaría para la economía, para el total del PIB, crecer a una tasa del 9% por año en promedio. O sea, creciendo esa tasa podríamos alcanzar a lo que es el Perú ahora, aumentando la tasa de inversión un 30%. Hay un escenario intermedio que aparece en rojo, en el cual llegaríamos a un nivel de PIB per cápita de 5.600, algo así. 5.600, que equivale a lo que es el Ecuador ahora. ¿Ya? Pero para lograr ese crecimiento, el PIB tendría que crecer a una tasa promedio de 7% por año, y eso requeriría, como se ve en este cuadro de la derecha, aumentar la tasa de inversión de 20% actualmente a un 25% del PIB, siguiendo esa trayectoria que se muestra en el cuadro de la derecha. Y finalmente, en el escenario bajo, podríamos aumentar el nivel del PIB de 2.900 a 4.500, manteniendo las condiciones actuales, es decir, una tasa de inversión cercana al 20%, como se muestra en el gráfico a la derecha, y la economía crecería a las tasas promedio que ha estado creciendo en los últimos años, que son de alrededor de un 5% al año. Entonces, hay diferentes escenarios. Ahora, de todas maneras, estos son escenarios optimistas, podríamos decir, porque de todas maneras crecer a un 5% es lo que ha sucedido en la economía boliviana en los últimos años, y todos sabemos o consideramos que la actual coyuntura es bastante bonancible. Bien, ¿qué representa en términos absolutos, en términos de números, estos niveles de inversión? El gráfico de la izquierda nos muestra cuál sería la inversión total requerida en los próximos 11 años para lograr los niveles de la tasa de inversión que habíamos mencionado 20% en el escenario bajo, 25% en el escenario intermedio y 30% en el escenario alto. En el primer caso, la inversión requerida es de $97,000 millones. En el segundo caso es de $139,000 millones, y en el tercer caso es de $189,000 millones. ¿Qué significa? Son montos absolutamente significativos. ¿Qué significa en términos de inversión anual en los próximos 11 años, partiendo del 2015 hasta el 2025? En el escenario bajo, la inversión promedio en los próximos años debería ser de $8.887 millones, perdón, 8.887. En este momento la inversión es de $6,000 millones, o sea, deberíamos en promedio subir la inversión durante todo el periodo considerado en $2,000 millones. En el segundo caso, la inversión promedio requerida es de $12,600 millones, o sea, básicamente duplicar los niveles de inversión actuales. ¿Ya? Y en el tercer caso, que es el más favorable, en el cual la economía crecería a un 9% por año, la inversión requerida promedio anual es $17,200 millones. O sea, estamos hablando de magnitudes muy por encima de los niveles que se están ejecutando ahora. Y como les había dicho anteriormente, eso es impensable que solamente lo encare o lo ejecute el sector público. Supongamos que no somos
tan optimista como para pensar que el 9%, el escenario alto, va a ser el que se va a dar para el país, pero sí nos podemos tal vez comprometer con un escenario intermedio que sí de todas maneras requeriría un aumento significativo de la tasa de inversión de 20 a 25%. De todas maneras estamos hablando de duplicar los niveles de inversión actuales, ¿no? Y nuevamente les repito, eso no puede ser encarado solamente por el sector público. Entonces es fundamental que Bolivia aumente en forma significativa su tasa de inversión. En términos de la región, si bien no somos los más rezagados, tenemos una tasa que está muy cercana al 20%, pero comparando con otros países, como también lo mostró Gonzalo Flores, estamos por debajo, ¿no? Y hay campo, hay margen para que Bolivia pueda aumentar su tasa de inversión. Por ejemplo, el año 2008 la tasa de ahorro en el país fue un 30% del PIB, debido a los ingresos extraordinarios desde el exterior, pero la tasa de inversión solamente se sitúa alrededor de un 17%, o sea, hay un excedente de ahorro que no lo estamos aprovechando, lo estamos acumulando en reservas internacionales, pero lo que sí necesitamos aumentar es la tasa de inversión, que nos permita crecer y lograr esos objetivos que fueron identificados en los escenarios anteriores. Ahora bien, esto también fue presentado por Gonzalo Flores. Bolivia es uno de los países con esta es la tasa de inversión privada como porcentaje del PIB. Comparando con otros países, Bolivia es muestra una de las tasas de inversión privada más bajas de la región, por debajo del 10%, comparando con otros países como el Perú, que está alrededor de un 20%. Entonces, hay mucho margen, hay mucho espacio para que el sector privado boliviano pueda jugar un papel más atractivo en afrontar el reto de inversión que se le presentará al país en los próximos, o que se le debería presentar al país en los próximos años. Este cuadro, bueno, no se ve nada, pero refleja un poco, resume lo que acabamos de decir, muestran todos los datos que les acabo de mencionar. Bien, tomando como ejemplo solamente un sector, ¿no? Porque este tipo de análisis que les estoy haciendo ahora se debería ejecutar a nivel más desagregado en el caso del país, ¿no? Hablar de la demografía, hablar sobre el PIB, empezar a analizar detalladamente los sectores, ¿no? Incluyendo el sector eléctrico, qué va a pasar con la demanda de agua potable, qué va a pasar con la seguridad alimentaria, con la producción agrícola, con la infraestructura. Todos estos sectores van a requerir que se realice un análisis similar al que estamos realizando en esta ocasión. Obviamente yo no voy a cubrir todos los sectores, pero sí les voy a dar algunos ejemplos sobre el tipo de análisis que nos muestra la magnitud del esfuerzo requerido en el futuro para el país. Esto se refiere al sector eléctrico. Lamentablemente a mí me costó hacer muchos de estos gráficos, me costó mucho tiempo hacer estos gráficos y es una pena que no se los pueda ver bien, pero en este gráfico lo que se muestra en el primer gráfico, el de la izquierda, el nivel de PIB per cápita, ¿ya? Y en el eje, eso es en el eje horizontal. En el eje vertical está el consumo per cápita de energía eléctrica para diferentes países latinoamericanos. Y lo que se observa básicamente en este gráfico es que existe una correlación entre el nivel de PIB per cápita y el consumo per cápita de electricidad, ¿no? Donde Bolivia está ahí abajo, donde se ven más datos. Y arriba tenemos países como Chile, Argentina, incluso Venezuela. Pero hay una tendencia muy clara entre el consumo per cápita y de electricidad y el ingreso per cápita. Ahora, Bolivia está lamentablemente en un nivel muy bajo, pero si nosotros nos proyectamos de acuerdo a los escenarios que nos planteábamos anteriormente, es decir, por ejemplo, si aumentamos el ingreso per cápita
Consideremos el escenario intermedio que habíamos estado analizando. O sea, subimos el PIB per cápita de $2.900 por persona a 5.694 dólares por persona el 2025. De acuerdo a este gráfico, el consumo per cápita debería aumentar de 744 kilowatts por habitante en el año 2012 a 1.323, un poco se duplicaría el consumo per cápita. Para satisfacer ese consumo per cápita, la capacidad instalada que tiene el país en la producción de electricidad debería aumentar de 140 watts por habitante a 412 watts por habitante. Y eso, en términos de capacidad instalada requerida total, significaría aumentar la capacidad instalada en el país de 1.424 megawatts en la actualidad a 5.027 megawatts el año 2025. Por lo que en ese escenario la capacidad instalada adicional requerida sería de 3.600 megawatts. En términos de inversión, dada los costos de producir o de generar mayor capacidad instalada eléctrica, que en el caso de la energía termoeléctrica es de $900,000 por megawatt, en el caso de la termo, y de 1.300.000 megawatts en el caso de la hidroeléctrica, pero supongamos tomamos un promedio entre esos dos costos. El costo de la inversión requerida para abastecer o para generar la capacidad instalada que en este escenario requeriría el país llega a ser de $4.774 millones, ¿ya? Que en términos de los niveles de inversión que habíamos mencionado en esos escenarios, en el escenario intermedio, representa más o menos un 3.4% de la inversión que se requeriría hacer en los próximos 11 años en el país. O sea, nuevamente, las magnitudes de las inversiones requeridas para afrontar los retos que se le presenta al país en el futuro son de tal magnitud que es impensable que solamente lo pueda encarar un solo sector. O sea, esto tiene que ser necesariamente una empresa entre el sector, o una alianza, o una coordinación entre el sector público y el sector privado. Bien, otro tema obviamente que es fundamental es el tema del empleo, ¿no? que se tiene que considerar en este análisis prospectivo y tiene que ser considerado como una tarea que le corresponde tanto al sector público como al sector privado. Acá vemos que en los últimos años la actividad económica que se ha generado en el país ha permitido reducir las tasas de desempleo que normalmente se mantenían en niveles altos, y esta tasa de desempleo ha caído a niveles por debajo del 3% de la población económicamente activa, que se considera, el 3% se considera en muchos países como la tasa natural de desempleo. O sea, en este momento la tasa de desempleo está por debajo de lo que es la tasa natural de desempleo, lo cual haría pensar que un poco que la economía podría estar sobrecalentada en este momento. ¿Qué va a pasar a futuro en los diferentes escenarios que nos hemos planteado, que hemos analizado? Bueno, en primer lugar, los escenarios que hemos planteado yo les decía que son bastante positivos, bastante favorables, porque en todos los casos, como se muestra en el gráfico de la izquierda, las curvas de arriba nos muestran las tasas de crecimiento de la economía para los tres escenarios, para el bajo, el intermedio y el alto. En los tres casos de los escenarios que nos estamos planteando, las tasas de crecimiento de la economía estarían por encima de la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Por lo que en estos escenarios esperaríamos que el desempleo no aumente o se mantenga en el 3% por año, en la tasa natural de desempleo, ¿no? Porque la economía va a estar creciendo a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Pero lo que sí estos tres escenarios representan son diferencias en la calidad del empleo que se genera. En la medida que podamos invertir más, la calidad del empleo va a ser mejor, ¿no? Entonces,
Y eso está reflejado por el gráfico de la derecha, que nos muestra el capital, ¿no? El stock de capital que se generaría en cada escenario por trabajador, ¿no? Mientras más capital por trabajador se tenga, la calidad del empleo va a ser mayor, la productividad del trabajo va a ser mayor, y también va a ser la transferencia de tecnología va a ser mayor. Entonces, los diferentes escenarios en realidad nos estarían representando escenarios con diferentes calidades del trabajo o de las ocupaciones que se generarían a futuro. Los diferentes escenarios de crecimiento también van a tener incidencia sobre la incidencia de la pobreza. El gráfico de la izquierda nos muestra qué ha sucedido en los últimos años. El mayor crecimiento del PIB nos ha permitido reducir la incidencia de la pobreza en forma significativa. Por ejemplo, la línea azul del gráfico de la izquierda nos muestra la incidencia de la pobreza a nivel nacional. La verde de arriba es la incidencia de la pobreza en el área rural y la roja es la incidencia de la pobreza en el área urbana. La incidencia de la pobreza tanto a nivel nacional, urbana como rural ha caído en los últimos años debido al aumento en el PIB per cápita que se ha dado por la coyuntura económica. A nivel nacional, la incidencia de la pobreza se redujo de 66,4% el año 2010 a 51,3% el año 2011. Ahora, si proyectamos, siguiendo esta tendencia, ¿no? Supongamos que a futuro el comportamiento económico va a tener la misma incidencia en términos de reducir la pobreza en los próximos años. Si proyectamos estas tendencias, nuevamente los tres escenarios nos van a permitir reducir la pobreza en forma apreciable. En el escenario bajo podríamos reducir la incidencia de la pobreza hasta un 23,5% de la población. En el escenario intermedio hasta un 34% y en el escenario bajo podríamos incluso llegar a un 8% de incidencia de la pobreza, que es donde la tasa de crecimiento es de un 9% por año. Acuérdense que el BID decía que para reducir o eliminar la incidencia de la pobreza en la región, las economías latinoamericanas deberían crecer a un 7,5% por año. Sin embargo, es importante tener otras consideraciones también, ¿no?, sobre los potenciales escenarios, y que también es una responsabilidad tanto del sector público como del sector privado. Por ejemplo, ¿qué va a suceder en los diferentes escenarios en términos de preservación del medio ambiente? ¿No? El crecimiento, nuevamente, el gráfico de la izquierda nos muestra qué ha sucedido en los últimos años. El crecimiento económico ha significado una mayor deforestación, ¿no?, por la habilitación de nuevas tierras para aumentar la producción agrícola. Eso ha hecho que los bosques, el área de bosques se reduzca en el país de 60 millones de hectáreas a más o menos 57 millones de hectáreas en la actualidad. Y si proyectáramos en forma mecánica, ¿no?, de acuerdo a los escenarios de crecimiento que nos planteamos, qué sucedería con la deforestación, vemos también que habrían efectos negativos en esos escenarios sobre el medio ambiente, que es obviamente algo que hay que anticipar y corregir. Esta es una proyección pasiva, si quieren, de lo que ha sucedido en los últimos años hacia el futuro, dado la tasa de crecimiento que estamos proyectando de la economía, ¿no?, y asumiendo que ese mayor crecimiento también va a representar mayor deforestación. Pero eso es algo que hay que considerar y anticiparnos a los hechos en el momento en que ocurran, antes de que ocurran. Bien, ya como conclusiones, yo diría que en primer lugar que los escenarios de prospectiva, como acabamos de ver, nos permiten dar una perspectiva de largo plazo para los diferentes temas referidos al desarrollo del país, en lo económico, en lo social y medioambiental. O sea, nos da una figura de lo que va a ser el país en forma integral, ¿no?, considerando todos los sectores, todos los impactos
en términos de lo económico, social y medioambiental. Nos permite identificar los principales temas que deben ser encarados en el futuro con el fin de diseñar las políticas y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos planteados. Los escenarios de prospectiva también deben ser integrales, como decíamos, debemos considerar las tendencias demográficas, crecimiento de la inversión, desarrollo tecnológico, otras variables exógenas como precios externos, flujos financieros internacionales. En base a esas tendencias que nosotros consideramos como relevantes, tenemos que hacer las proyecciones sobre el crecimiento del PIB, la productividad laboral, las proyecciones sobre la incidencia de la pobreza, proyecciones sobre el uso de la tierra y la deforestación, proyecciones sobre la emisión de gases de efecto invernadero, tendencias de la distribución del ingreso, comportamiento de los ingresos, el consumo, el ahorro, los equilibrios macroeconómicos. Es decir, es necesario realizar este ejercicio en forma integral. También estos estudios de prospectiva son importantes porque nos permite definir los roles del sector público y del sector privado en la agenda de desarrollo del país. Como hemos visto, esto no es una tarea de un solo sector, es una tarea de todos y nadie puede ser excluido porque realmente el país necesita todos los recursos disponibles para asumir estos retos. Y finalmente, mi última conclusión es que se debería conformar un equipo técnico, como decía el presidente de la Cámara esta mañana, se debería conformar un equipo técnico público-privado que elabore en más detalle esta agenda prospectiva que nos ha planteado el gobierno en la Agenda 2025 sobre los escenarios y las políticas requeridas para alcanzar los objetivos planteados. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Gemio por su ponencia. Yo creo que ha dejado sobre la mesa un aspecto fundamental. Si queremos llegar a un crecimiento sostenible e importante hasta 2025, no se puede hacer si no subimos la inversión. Y para subir la inversión, el rol del sector privado es fundamental. Yo creo que es lo que ha dejado sobre la mesa, un poco respondiendo al interrogante que planteamos en este foro. Bueno, hay bastantes preguntas, doctor. Un poco las he ido seleccionando por rubro. Vamos con la primera. ¿Cuáles considera usted los atributos más importantes del sector empresarial nacional que lo hacen complementario al sector público para lograr desarrollo económico? Bueno, como el sector privado nacional ha dado muestras a lo largo de estos últimos años de ser un sector que asume retos. Yo me acuerdo cuando fue la crisis del estaño el año 2025 y vino el colapso vino el colapso de la minería estatal, ¿no? y ese shock de precios, ¿no? El precio del estaño cayó a la mitad de lo que estaba en ese momento, significó el cierre de la mayor parte de las minas estatales en el país. El país quedó sin una fuente de ingresos internacional. El país tradicionalmente había vivido del estaño y del gas, pero en ese momento el país estaba en una coyuntura de cómo reemplazar los ingresos que estaba perdiendo al haber caído el precio de los minerales, principalmente el estaño. Y en ese momento, yo me acuerdo, trabajaba en UDAPE, se le encargó a UDAPE ver qué opciones podría tener el país para reemplazar esta pérdida de ingresos. Y vinieron expertos de todo lado, y me acuerdo, vino una misión de la CEPAL para analizar, y entre las alternativas que se analizaron en ese momento era producir soya, pero en ese momento producir soya para reemplazar los ingresos del estaño sonaba demasiado irreal, ¿no? O sea, nunca se pensó, no se proyectó en ese momento la importancia que iba a cobrar en el futuro las exportaciones de soya para la economía boliviana. Y ya ven ustedes que el caso de la soya ha sido
un emprendimiento netamente privado, ¿no? Y la soya en algún momento se ha constituido en uno de los principales rubros de exportación del país. En este momento, debido al auge en los ingresos de exportación de gas natural y de minerales, debido a los altos precios y a los volúmenes exportados, la soya está en tercer lugar, digamos, en términos de ingreso de exportación, pero ese ha sido un emprendimiento del sector privado justo en el momento en que el país más lo necesitaba. Entonces ya el sector privado ha dado muestras de estar a la altura de los desafíos en los momentos más difíciles. La siguiente. En la coyuntura económica descrita, ¿considera usted que la articulación público-privada se hace más importante? Absolutamente, de eso se trató mi presentación, digamos, un poco lo que quise mostrarles a ustedes haciendo un análisis mucho más prospectivo, pero no en términos más generales, sino entrando al número, entrando al dato, para ver qué significaba en cada escenario, en cada alternativa, el crecimiento del país en términos numéricos, en términos de PIB per cápita, etcétera, y los requerimientos de inversión, la magnitud de las inversiones requeridas para alcanzar esas metas. El principal mensaje que yo quise transmitirles es que esta no es una empresa de un solo sector. O sea, aumentar la tasa de inversión en este momento de $6,000, que es la tasa actual, la tasa de inversión actual, de 6,000 millones de dólares, subirla a un promedio en el escenario intermedio, subirla a 12,000 millones como promedio para los próximos 11 años requiere de un esfuerzo significativo. Y puede ser que el sector público ya esté en su máximo, llegando a su máximo nivel de capacidad, digamos, en términos de ejecutar esos niveles de inversión. Por lo tanto, el esfuerzo adicional de inversión va a tener que venir del sector privado, y ese sector privado va a ser tanto nacional como extranjero. O sea, en este momento no nos podemos dar el lujo, para lograr los objetivos que nos queremos plantear, de prescindir de ningún sector. ¿En qué sectores debería priorizarse la inversión? Bueno, se ha hablado mucho del cambio estructural que se debería dar en el país, ¿no? En este momento nosotros dependemos en términos de ingresos, de exportación de dos sectores, hidrocarburos en la mayor parte, ¿no? O sea, obviamente hay otros sectores que están exportando y les ha ido muy bien y están generando recursos para la economía nacional, pero la mayor parte de los recursos vienen de sectores vinculados a la producción de materias primas, que son hidrocarburos y minerales. Ahora, en general estos sectores son más intensivos en capital, no son tan intensivos en mano de obra. La mayor parte de la fuerza laboral en el país están todavía concentrados en sectores de baja productividad, en el sector de no transables, principalmente servicios urbanos, como ser el comercio, los servicios informales, la construcción, y son actividades con una baja productividad laboral. Entonces, lo que hay que buscar es un cambio, una transformación estructural en el país, donde el país se abra más hacia el exterior y empiece a generar mayores ingresos de exportación, mayor producción y mayor empleo en actividades de mayor valor agregado, de mayor productividad, y eso se va a dar solamente ensanchando los mercados y el acceso a mercados internacionales. Como ex ministro de Hacienda, ¿usted considera que existió en Bolivia una verdadera articulación público-privada? ¿Cuándo se logró? ¿No es verdad que existe una posibilidad mayor de articulación hoy con el actual gobierno con una economía plural? Bueno, siempre ha habido articulación público-privado, pero lo que sí nos muestra la experiencia es que es importante, es fundamental profundizar esa articulación. En la actual coyuntura, donde tenemos un gobierno que es más proclive a una mayor participación del Estado, pero como se dijo anteriormente también en las presentaciones anteriores,
ha dado muestras de que está proclive o abierto a lograr una mayor participación del sector privado en la agenda. Yo creo que eso es una señal positiva y que, dado que en la actual coyuntura lo que esperamos es que el esfuerzo a futuro dependa más de lo que nosotros podamos hacer como país, esa articulación pública-privada se va a volver cada vez más y más importante. Aquí hay dos. Dice, ¿existe algún estudio de empleo en el sector informal en Bolivia? ¿Cree usted que las cámaras de comercio e industrias pueden ayudar a reducir el sector informal y lograr mayor formalidad? Bueno, lograr mayor formalidad yo creo que es un deber, o sea, es algo que es una tarea que se la tiene que encarar, porque la informalidad no solamente representa una competencia desleal, digamos, al sector formalmente establecido, sino que para los mismos trabajadores en el sector informal los pone en una situación de mucho más vulnerable, ¿no? Porque las personas del sector informal no gozan de los beneficios que les otorga o que tienen los trabajadores del sector formal en términos de beneficios sociales, beneficios de seguro de jubilación, seguro de salud. Además, el sector informal no paga impuestos. Entonces, hay una necesidad imperiosa de formalizar, de aumentar el sector informal. Y eso se va a dar a través de mayor inversión. Creo que en otros países la informalidad se ha reducido debido a mayores inversiones en el sector formal, en empresas formales. Pero para eso, como también se enfatizó mucho en presentaciones anteriores, es importante mantener las reglas de juego estable, mantener certidumbre a los potenciales inversionistas para que inviertan más y puedan generar opciones o alternativas de ingreso y de empleo en el sector formal. Por ejemplo, el problema del transporte urbano, ustedes ven a diario el caos vehicular que se genera en el país, y yo no creo que el problema del transporte urbano, por ejemplo, en La Paz, en las ciudades capitales, principales ciudades capitales del país, sea un problema técnico. Yo creo que eso se podría resolver, pero el problema es un problema social, porque hay mucha gente que trabaja en el sector del transporte urbano por necesidad, pero no tiene otra opción, eso es su fuente de ingreso. Entonces, hay una sobreoferta de servicios de transporte urbano, pero no hay una alternativa. Esa gente que trabaja en el sector informal, en el transporte urbano, podría tener opciones de empleo de mejor calidad si es que hubiera mayor inversión. Pero nuevamente les repito, para que haya mayor inversión se necesita mayor certidumbre, reglas de juego más claras para que garanticen esa inversión. El gobierno está invirtiendo en industria básica. ¿Cree que es el mejor camino para el desarrollo? En realidad yo no sé hasta qué punto las inversiones del sector público sean autosostenibles en el término, digamos, de entrar al sector industrial. Ya nos ha mostrado la experiencia pasada, porque a ver, los ciclos se repiten, ¿no? Y uno tiene que ver la historia, lo que ha pasado en el pasado, para ver qué podría suceder en el futuro, ¿no? O sea, porque los ciclos, las historias se repiten y los ciclos económicos también. Entonces, lo que yo veo es que mientras el sector público tenga excedentes, tenga la renta del gas y que con eso pueda tener recursos importantes, tenga un superávit y con eso acumular reservas, puede darse margen como para financiar empresas que tal vez no son tan eficientes, que son deficitarias. Entonces, existen los recursos como para cubrir esas deficiencias. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué va a pasar cuando el ciclo económico, el superciclo de recursos naturales se termine y el país tenga que vivir una época tal vez ya no tan favorable? Entonces, la pregunta es, ¿podrá el Estado seguir manteniendo ese tipo de empresas sin que arrojen pérdidas?
Yo creo que eso es algo que no se está pensando en este momento. Las empresas pueden subsistir y ser ineficientes cuando hay recursos, pero no van a poder ser mantenidas cuando el ciclo favorable se termine. Y el riesgo es que durante el periodo en el cual las empresas puedan gozar de un subsidio estatal que les permite operar, pueden desplazar a empresas privadas que están en condiciones en ese momento de ofrecer esos servicios o esos productos o esos bienes, ¿no? Y que en el futuro, cuando caiga la actividad económica y ya la situación sea menos bonancible, nos vamos a quedar sin soga ni cabra, digamos, ¿no? Sin la empresa pública que provee esos servicios o esos bienes, pero también sin las empresas privadas porque habrían sido anteriormente desplazadas por la actividad del sector público. Estamos en un periodo de constitucionalización del marco normativo. ¿Cree usted que debe modificar las normas de contrataciones estatales para lograr una mayor sinergia entre el sector privado formal y el sector público? Ello como posible herramienta para dinamizar las inversiones y la confluencia de tributos de ambos sectores. Bueno, sobre las compras estatales, yo creo que aquí lo importante es la transparencia, ¿no? O sea, que haya procedimientos claros donde todo el mundo pueda participar sin ningún tipo de restricciones. Yo creo que eso es lo más importante para asegurar que las contrataciones del sector público de servicios o de bienes producidos o provistos por el sector privado deben estar basadas en mucha transparencia. Por último, una pregunta de coyuntura. ¿Qué beneficios nos puede traer la conferencia G77 más China en el contexto de la Agenda Patriótica 2025? ¿No viene a significar un gasto más con tintes políticos que beneficio para el país? Bueno, no sé si podré responder esa pregunta, pero no, yo creo que en el sentido de que le dé visibilidad al país, todo lo que le dé visibilidad al país en el exterior es favorable, ¿no? Porque pone al país en el contexto internacional, pero sí hay que hacer una evaluación sobre si es la mejor forma de dar visibilidad al país. Gracias, doctor Gemio. Bueno, agradecemos la participación de don Luis Carlos Gemio y de don Marcos Salinas y por favor les brindamos un fuerte aplauso. Bueno, creo que estamos a la media jornada.